Recordamos la semana pasada, hablamos acerca de que bautismo significa sumergir totalmente algo. Y explicamos también que venía de un término que era bapto, que significaba sumergir, pero era usado por aquellas personas que tenían telas, ¿verdad? Entonces sumergían una tela en algún líquido y esta tela tomaba el color del líquido en el que era sumergido. Explicamos también la semana pasada que la Biblia dice que hay un solo bautismo, ¿verdad? Pero que tenemos que entender que este bautismo se refiere al bautismo en el cual nosotros llegamos a ser sepultados con el Señor, ¿verdad? Y resucitamos con Él. Pero también existe el bautismo en el Espíritu Santo, porque Él lo dijo, o lo dijo Juan, el Bautista. Yo los bautizo con agua, pero viene alguien más, que es el Señor Jesús, que los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Entonces, esa palabra no la podemos quitar, ¿verdad? Juan el Bautista, profeta, profetizó acerca del Señor, que Él iba a llegar y que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es Apocalipsis 1:5. Pero allí dice que el Señor nos amó y nos lavó. Esa palabra lavar es una palabra interesantísima porque es la misma que el Señor usa allá cuando se habla con Pedro. Le estaba lavando los pies y dice Pedro, Señor, yo entonces lávame completo. ¿Ya? Y él le dice, el que ya ha sido lavado, y usa esta palabra. Y esta palabra significa lavar completamente de arriba abajo a una persona. Y Él que hizo con nosotros, nos lavó con su sangre. En otras palabras, fuimos sumergidos en sangre. Y esto era algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros fuimos lavados con la sangre de Jesucristo. Y esa sangre preciosa nos cubrió totalmente, de tal manera, mis queridos hermanos, que ahora cuando en el cielo o en las esferas celestes me miran a mí o lo miran a usted, ya no nos ven a nosotros, sino ven al Señor Jesucristo. ¿Usted se acuerda de aquel hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba aquel hombre que le decían usurpador en su lengua natal? ¿Cómo era? Jacob. ¿Sí? Y entonces él llega y se hace pasar por el hermano. A él no le tocaba la bendición, le tocaba al hermano. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hubo un sacrificio y con ese sacrificio él se cubrió. Y entonces cuando el padre lo toca, no toca al hijo lampiño, toca a un hijo velludo y dice, este es mi hijo, este huele a campo, lo voy a bendecir. ¿Me entiende? Entonces, resulta que ahora el Padre no nos mira a nosotros, mira lo que nos cubrió, que es la sangre de Cristo. Por lo tanto, querido hermano, aunque no está literalmente, aunque sí hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención, aunque literalmente no se habla del bautismo en sangre, nosotros hemos sido sumergidos en su sangre. Y si hay un pasaje, por eso le decía, porque dice, los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo hemos sido revestidos. ¿Y por qué yo lo hago ver? Porque una cosa es ser bautizados en el nombre de Jesús y otra cosa es ser bautizado en Cristo. ¿Por qué hago la diferencia? Porque el elemento ahí en el que seríamos nosotros bautizados es el mismo Señor Jesucristo. Y fuimos revestidos con el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, primer bautismo, el bautismo en sangre, donde el Señor lavó nuestros pecados, nos lavó de toda maldad. Enseguida hablamos del bautismo en agua. ¿En qué elemento somos bautizados aquí? En agua. Perdón, voy a regresar un poquito para explicar esto. Cada bautismo lo hace un personaje diferente.
Ponga atención a esto. El bautismo en sangre lo hace el Señor Jesucristo. ¿Por qué digo yo eso? Porque dice que Él nos lavó. No nos lavamos. Ay, hermano, hace unos días yo iba bien contento para la escuela. Usted sabe cómo vibro yo en esa motocicleta Harley Davidson que tengo. Y entonces iba a la escuela y empecé a escuchar a un hermanito gringo, que cantaba: en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma. Y fíjese que él no lo cantó así. Porque nosotros aquí en Guatelín decimos: yo lavé. Pero él dijo: él lavó. Y dije yo: es cierto. El que nos lavó fue él, no nosotros. Nosotros solo nos dejamos, pero el que nos lavó fue él. Así que las manchas del pecado él lavó. Entonces el que bautiza ahí, ¿quién es? El Hijo, con su misma sangre. Pero acá, en el bautismo en agua, ¿quién bautiza? Sí, los enviados, los delegados, las personas a las que él mandó, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos. ¿Quiénes? Ustedes. Entonces, ¿quién bautiza aquí? Bautiza el ministro, bautiza el delegado, el que Dios envió. ¿Vio la diferencia? En el primero bautiza el Señor Jesucristo. En este bautizan los ministros. Y aquí explicamos que el elemento en el que vamos a ser bautizados es agua. Esa agua nos cubre, es un acto de obediencia, es un acto de fe, tiene que ser sumergido completamente, tiene que ser a través de los delegados, los que el Señor mandó. Después de creer, eso es una cosa muy importante, no es el niñito lo bautizamos y después que crea, no, primero hay que creer y después ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees, puedes. Si no crees, ok. Entonces, ¿cómo se hace? En el nombre de Jesús. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo mismo, porque en Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad. Por lo tanto, cuando se menciona a Jesús, se menciona también al Padre y al Espíritu Santo. Ahí no tenemos problema. ¿Ok? Mencionamos los beneficios del bautismo en agua, pero voy a avanzar. Esto usted lo puede ver en nuestra página. Y hablamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Es el bautismo número 3. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién bautiza aquí? ¿Quién bautiza ahí? Ya me dijeron que el Espíritu Santo, ya me dijeron que el Padre. Pero vamos a la Escritura. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces ahí ya nos dio 2. Él, ¿quién es Él? No, el Señor Jesucristo. La promesa era del Padre. Desde el Antiguo Testamento Él prometió que iba a enviar a su Espíritu Santo. Pero el que bautiza con Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Y fíjese qué interesante el asunto, porque Dios envió al Consolador. Pero ¿quién lo envió? O sea, recuerden lo que dice la Escritura. Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré. Fíjese usted. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo lo hace el Señor Jesús. Es importante que usted lo vea. No es lo mismo bautismo que llenura, lo explicamos también.
La llenura puede ser manifestaciones, pero el bautismo tiene un efecto muy específico y es que lo que Dios quiere hacer con nosotros es ponernos un sello. Nos quiere sellar. Por eso es importante que nos sumerjan en el Espíritu Santo, porque de esa manera vamos a tomar el color. Y ahora voy a parar aquí en este momento para explicar lo que dice Primera de Juan. 3 son los que dan testimonio en la tierra: la sangre, el agua y el Espíritu. Y estos 3 concuerdan. Y si usted tiene el testimonio de la sangre, del agua y del Espíritu, ya la hizo, hermano. Porque cuando usted lo ven, ahora no el Padre, sino que lo miran los principados y las potestades, lo miran con el color del Espíritu Santo encima, con el color de la sangre encima, con el color del agua encima, y dicen, no lo podemos tocar, porque este ha sido bautizado. ¿Me debe entender ahí? Entonces, querido hermano, explicamos que el bautismo en el Espíritu Santo tiene una evidencia que primariamente es hablar lenguas, pero que en algunos casos puede ser incluso más allá. Puede haber otras manifestaciones, como en el caso donde la gente tuvo profecía como parte de la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo. Dijimos que la imposición de manos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo es importante. También explicamos que se hace a través de oración y explicamos que el oír la palabra hace que nosotros recibamos el bautismo en el Espíritu Santo. Es importante esto que estamos mencionando. También mencionamos los beneficios, usted los va a poder ver en la página. Voy a tratar de avanzar. ¿Les parece? Hablemos del bautismo en fuego. Y aquí es donde empezamos ya como que un poquito más profundo el asunto. Lo primero que tenemos que poner es la base bíblica. ¿Dónde está el bautismo en fuego, hermano? ¿Qué es eso el bautismo en fuego? Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Ya lo leímos. A quien no soy digno de quitar las sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. O sea que existe un bautismo en fuego. Y aquí está un bautismo que es hermoso y a la vez complicado. Yo le voy a hacer una pregunta a usted que está aquí esta noche. Y no sé si alguno pueda monitorear cómo está en la transmisión, si algún hermano tiene alguna pregunta. Pero a los que están aquí, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué representa el fuego? ¿Podría ser prueba? El hermano dice que podría ser prueba. ¿Qué dicen los hermanos? ¿Qué representa el fuego? Eso que dijo el hermano es muy cierto. Y vamos a ver cuál es el papel de la prueba en esto. Pero vamos a ver que también nosotros vamos a ser sumergidos en esa prueba con un propósito. Mi hermano, la gente se burla. Yo escuché a un señor, que no le voy a decir que me caía mal, ¿verdad? Pero que no me gustaba lo que él decía. Eso sí lo tengo bien claro. Es un señor de colita que ya no está en este mundo y que una vez llegó a Misco Viejo y se puso a burlarse de nuestro Dios y se burlaba porque él decía, el Dios de los cristianos es un Dios que se burla de la gente porque los mete a pruebas. En cambio, nuestros abuelos nos dan sabiduría. Ajá. Entonces, entonces no los mete a pruebas, ¿verdad? Ellos no. En cambio, nuestro Dios nos mete a pruebas. Lo que no sabe es de que esa prueba nos da sabiduría a nosotros. Dios no es un Dios que le guste que nosotros suframos, hermano. Pero sí es un Dios que nos va a limpiar a cualquier costo. Depende del material del que crea que usted está hecho. Hoy en día, los patojos, ay Dios,
Yo por eso les recuerdo mucho lo que dice la Escritura cuando dice, en los últimos días, señores, habrá burladores. Y la gente toma ¿cómo decirlo? Como, no le da importancia a eso. Yo sí le pongo mucha importancia a eso, con permiso. Me voy a decir por qué. Porque la gente no entiende que con un TikTokazo o con un meme pueden estar desviando la atención de la gente. Memes como, Señor, este año no quiero ser de tus mejores guerreros. Porque a alguien se le ocurrió decir que a los mejores guerreros Dios les manda las pruebas más pesadas. Hermano querido, Dios te va a tratar de acuerdo a lo que tú aguantas. Si sabe que tú aguantas mucho, te va a tratar en ese nivel. Si sabe que si Dios quiere sacar algo brillante de ti, te va a tratar a ese nivel. Si Dios sabe que tú eres oro, te va a tratar a ese nivel. Mira, querido hermano, si Dios sabe que tú eres pajita, Dios no te va a quemar. ¿Te acuerdas que hace unos días el pastor estaba hablando del pábilo que humea? ¿Qué dice la Biblia del pábilo que humea? ¿Qué iba a hacer el Señor Jesucristo? ¿O qué no iba a hacer? No lo iba a pagar. Hermano, si tú eres pábilo que humea, Dios no te va a pagar. Pero si tú eres oro, hay una manera en que Dios limpia el oro. El fuego. Y a veces esas cosas no nos gustan, pero yo no quiero decirles el bautismo en fuego, hermano, es la prueba. No, el bautismo en fuego es la purificación que viene con la prueba. O sea, si tú miras la prueba, estás haciéndolo mal. Te voy a explicar por qué. Mira el ejemplo del Señor Jesús. Ahí está la cruz. Y el Señor Jesús vio más allá de la cruz. Y Él siguió caminando. Y pasó la cruz porque sabía lo que había delante. ¿Me doy a entender en eso? O sea, Él vio cómo pasar la cruz era que tú fueras salvo. Entonces siguió caminando, pasando la cruz, no viendo la cruz, sino lo que había más allá de la cruz. ¿Cuál es el problema de nosotros? Lo que miramos es la prueba y no miramos lo que hay más allá de la prueba. Más allá de la prueba está la purificación, hermano. Y la purificación muchas veces viene con fuego. Y eso lo tenemos que nosotros tener claro. Querido hermano, cuando Dios quiere purificar algo, muchas veces lo hace con fuego. Vamos a ver, ¿con qué elemento se purifica? Esa es pregunta gruesísima. ¿Con qué elemento se purifica? El libro de Hebreos dice que casi todo se purifica con sangre. Entonces, una de las cosas que purifica es la sangre. Otra cosa que purifica es el agua. Porque cuando una persona en el Antiguo Testamento necesitaba ser purificada, tomaba una cosa que se llama mikvah, que es un lavamiento. Entonces, la segunda cosa que purifica, ¿verdad? No me voy a meter en líos, pero la tercera, aunque sea muy mística, es el Espíritu. El Espíritu purifica. Vamos bien, pero hay otra cosa que purifica y es el fuego. El Señor, cuando quiso purificar la tierra en el Antiguo Testamento, mandó diluvio. ¿Con qué lo purificó?
con agua. Pero dice la Biblia que en estos días, bueno, para el futuro, no va a purificar con agua otra vez, sino va a purificar ¿con qué? Con fuego. Porque el fuego lo que hace es consumir todo lo malo, hermano. Entonces, a veces nosotros tenemos que tener la conciencia de que Dios va a tratar con nuestra vida y a veces va a tratar con fuego. Y ese fuego a veces duele y a veces no. Le pongo la base bíblica. Dice la Biblia que había un profeta, usted me dice qué profeta era, grítelo desde su lugar. Había un profeta que se presentó delante de Dios y que envió al Señor y dijo, me voy a morir porque mis ojos han visto al Señor y yo soy de labios inmundos. ¿Cómo se llama el profeta? Tampoco. ¿Dónde? No. No sé, pero ahí busquen en el profeta Isaías. en la primera carta del apóstol Isaías. Pero dicen, yo vi al Señor y soy de labios inmundos. Y dice la Biblia que un ángel fue y tomó un carbón encendido y se lo puso en la boca. Y le dijo, es quitado. Te purificó con un carbón encendido en la boca. Pero no se dice que, ay, el profeta gritó y chilló 3 días porque le quemaron la boca. Pero la forma en que Dios purifica es con fuego. Y eso lo tenemos que tener nosotros claro, hermano. Cuando tú estés pasando una prueba, te voy a decir una cosa. Es porque Dios te metió en un... ¿Sabes qué es el bautismo en fuego? Es la inscripción al curso. Es cuando Dios te dice, mijo, me va a doler más a mí que a ti, y se saca el cincho. ¿Y sabes qué significa ese cincho que se saca? Significa, sos mi hijo y yo te amo. Porque si no se lo saca, no eres hijo. Hebreos lo dice. Que Dios al que ama y ha tomado por hijo, a ese lo disciplina. Al que no disciplina, ese no es hijo. Así que, querido hermano, cuando te inscribe en ese curso de purificación, Dios lo va a hacer con fuego. Algunas veces muy hermoso a través de la unción, ¿verdad? Esa unción que rompe todo yugo, que es como fuego. Hoy íbamos con Abner en la moto. En otra moto también tenemos ahí que como vuela. Y yo empecé, cayendo sobre mí. Y entonces, de repente me dijo, dije yo, pero si esa está mala, dije yo, nos han regañado por eso. Pues ya la arreglé, dije yo, como fuego cayendo sobre mí. Que quema, y quema. Y usted sabe lo más. Pero Dios trae fuego sobre su iglesia también. Cuando Él bautizó con Espíritu Santo, también bautizó con fuego. ¿Por qué? Porque llamas encendidas cayeron sobre las personas. Querido hermano, es parte también del bautismo en fuego el hecho de que Dios esté tratando aquí con tu vida. ¿Sabes qué es parte de la disciplina? Que el Espíritu Santo te redarguye, te habla al interior y te dice, mijito, estás haciendo mal, y estás en medio de la iglesia oyendo la palabra y algo del Espíritu Santo empieza a obrar en ti. Eso es parte del trato. Cuando fui bautizado en fuego, cuando Dios se toma el tiempo de purificarte. ¿Me dio a entender en ese punto? Así que te inscribieron en un curso. Y si estás inscrito y el Señor te está dando de repente alguna tu disciplina, es porque Dios te ama y te tiene en cuenta. Amén. Hay otro bautismo precioso. No sé si lo había visto. El bautismo en el cuerpo. ¿Qué cuerpo, hermano? Mira.
Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. Paremos un momentito. Regresemos hasta el principio. Bautismo en sangre, ¿quién lo hace? El Señor Jesucristo. Bautismo en agua, ¿quién lo hace? Los ministros. Bautismo del Espíritu Santo, ¿quién lo hace? El Señor Jesucristo. El bautismo en fuego, ¿quién lo hace? El Señor Jesucristo. El bautismo en el cuerpo, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Ves la diferencia? Este bautismo no lo hace el Señor Jesucristo. Este bautismo lo hace el Espíritu Santo. Y te voy a explicar qué es el bautismo en cuerpo. Es cuando a ti te sumergen en este bendito organismo que es la iglesia y te dicen, bueno, mijito, desde ahora vos no vas a ser invitado. Desde ahora vos vas a ser parte del cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo voy a hacer? Vos vas a ser ceja. Vos vas a ser pelo. Vos vas a ser nariz. Vos vas a ser ojo. No sé si me voy a entender. No estoy payaseando. Eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Ah? No todos son dedos. Y dice, las partes que pueden ser menos honrosas son las que más cuidamos y a las que les ponemos más atención. Y si un miembro se duele todo el cuerpo. Y si de repente tú empiezas a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran, es porque Dios te está integrando en ese cuerpo. Y si de repente tú estás ya trabajando en una función dentro de la iglesia, ¿qué está pasando ahí? Dios te está dejando ser parte de ese cuerpo. Y no es que Dios te deje trabajo, sino que Dios te da función. Es diferente, hermano. Hay gente que puede estar trabajando sin función. Y hay otra gente que puede estar funcionando. Y aunque no le den trabajo. Mi hermano, le voy a decir algo que quizá le vaya a sonar raro y complicado, pero la verdad que yo pienso que es más o menos así. Y perdón que voy a ponerme de ejemplo en este momento, pero usted me puede sentar en la última silla de la iglesia y ponerme y yo estaría enseñando. Porque las manitas me vibran, porque los ojos me vibran, porque no es lo que yo hago, sino lo que soy. No sé si me doy a entender. Pero el que es ojo, aunque le digan, vos no sos ojo, cerrate, él va a seguir siendo ojo. Y va a estar mirando negro, pero va a seguir viendo. No sé si me estoy dando a entender en esto. Pero cuando a ti te integraron, tú eres parte del cuerpo y tienes función. Pero ¿sabes cuál es lo delicado? Que nos van a pedir cuentas de la función que nos dieron. A ti te pusieron a hacer tal cosa. A ver, la hiciste. Le voy a contar un mal testimonio. Nos agarramos el privilegio de ir a predicar a la plaza allá por el 1421. Hace un montón de años. Llegábamos y poníamos una cajita de madera. Yo mandé a hacer mi cajita de madera y ahí tenía mi batería. Así se predicaba antes, qué cosa. Conectaba un megáfono y un micrófono. Te ponías a hablar. Pueblo San Martín, venimos a predicar la palabra. Y las ponías a hablar.
Y el otro domingo llegábamos otra vez. Y el otro domingo llegábamos otra vez. Y de esos domingos que Dios nos dio un mensaje muy poderoso, no para la gente, sino para uno. Fue un domingo que me enfermé. Y estando enfermo en la casa, como vivía a media cuadra de la plaza, el Señor me habló. Y de eso estoy totalmente seguro. Y ni sabe qué me dijo. Tú no eres necesario. Yo te he dado un privilegio. Y después de escuchar eso, se oyó un megáfono en la plaza. Pueblo de San Martín, les venimos a predicar la palabra de Dios. Si uno no está en el lugar donde Dios lo mandó, Dios manda a otro. Porque Dios no nos necesita, pero nos está dando privilegios, nos da espacios. Así que, hermano, si sabes que eres ojo, métete a la órbita. Métete al lugar donde te toca, hombre. Sí, es que miren, hermanos, cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, según el Espíritu los da. ¿Para qué? Para funcionar. El que es boca, que hable. El que es ojo, que mire. El que es nariz, que huela. Cada uno tiene una función. Y nosotros tenemos que vivir la función que Dios nos dio. Y le digo una cosa más tremenda. Yo creo que Dios nos ha dado eso, y no lo creo, lo sé, por la Biblia. Dios ya nos dijo qué es lo que íbamos a hacer. Y yo sé que me van a decir, no, hermano, solo los ministros. No creo. Le voy a explicar por qué. Yo creo que Jeremías les dijo, desde antes que nacieses te conocí. Antes de que estuvieses en el vientre, ¿verdad? Yo te di por profeta a las naciones. Jeremías. Qué bonito. Todavía, fíjese usted. Ay, Dios santo. Ese coatío, desde antes de que naciera su mamá. Este es caricatura, ¿verdad? Su mamá se puso a pensar, mijo, ¿qué nombre le ponemos al patojo? Fíjate que yo estaba pensando que por qué no le ponemos Chepito. No, ese nombre no está bien. Fíjate que yo siento que le pongamos Jeremías. Jeremías. ¿Cómo le vas a poner Jeremías? ¿No sos hebreo vos, pues? Jerem significa anatema, algo que está destinado al fuego. ¿Cómo le vas a poner vos Jeremías a este patojo? Y le ponen Jeremías usted. ¿Sabe qué le tocó al profeta Llorón? Eso. Desde antes que naciera, ya le habían marcado de que le iba a tocar pasar por el fuego. Ahí sí no se quiere apuntar usted, ¿verdad? Pero hasta el nombre decía lo que iba a hacer. Puede ser de que usted jamás pensó que su nombre tenía un significado. Pero Dios nos lo tiene contado todo. Y dice usted que aquí entre nos, pero no, eso no lo cuento ahorita, se lo voy a contar al final. Pero Dios nos tiene destinado todo. A ver, bautismos escatológicos. Hay 2 bautismos escatológicos. Es decir, que no van a pasar en este tiempo, pero que van a pasar un día. Uno es el bautismo en el Cordero y otro es el bautismo en el Padre. Vamos a ver en qué nos basamos. Al vencedor, ¿cuántos quieren vencer? Le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí.
¿Quiere? Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, dice el Señor. Porque el que habla ahí es Jesucristo. Sí, el Espíritu le habla a la iglesia, pero el que habla ahí es Jesucristo. Ahora yo tengo un problema con este versículo. Dice que al que venza, lo van a agarrar y lo van a meter al templo y lo van a hacer columna. Y usted va a decir, qué gran privilegio va a ser. Es un gran privilegio, hermano. Lo van a meter y lo van a hacer columna del templo de Dios. Pero aquí hay un problema serio. Cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo, tiene una característica que el apóstol Juan mira y dice, y no vio en ella templo. Entonces, la nueva Jerusalén baja del cielo, pero es una ciudad que no tiene templo. Y entonces, porque dice, el Cordero es su templo. Entonces, si el Cordero es el templo, ¿qué dice este versículo? Que al que venza, lo van a meter dentro del Cordero y lo van a hacer columna dentro del Cordero. En otras palabras, nosotros vamos a ser integrados en Él mismo. Y vamos a ser parte de Él mismo. Y nos salimos de allí por rebeldes, pero vamos a entrar. Mire, esto es lo contrario a lo que pasó con Eva. A Eva, siendo columna, se sale del cuerpo de Adán. Pero la nueva Eva, que es la iglesia, la hacen columna y la meten al templo. Y ahora vive dentro de él. Y esa es una cosa gloriosa que tal vez no la podamos entender. Por eso es que este tema realmente no es para todos. Pero debería ser importante porque hay una promesa. Dios quiere que nosotros seamos parte de Él mismo. Y eso no se queda allí. Porque existe todavía un bautismo más. Mire pues. Y cuando todo haya sido sometido a Él, el Señor Jesucristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. No sé si logro entender este último paso, pero es a nosotros nos meten en el Cordero y al Cordero lo meten en el Padre. Y esto nos tiene que llevar un poquito a la creación. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? ¿Qué fue lo primero que Dios creó? No. Antes de crear los cielos y la tierra, antes de crear todo lo que existe, Dios lo primero que creó fue espacio. ¿Saben por qué? Porque si no hubiera creado el espacio donde Él que no fuera parte de Él, el pecado hubiera existido dentro de Él. Antes todo era Dios. Y de repente el Señor se contrajo y dejó un espacio para que existiera la creación. Y en esa creación Dios ya sabía que iba a haber unas entidades que se iban a rebelar y que iba a existir el pecado y que el hombre iba a caer. Eso no podía existir dentro de él. Pero cuando el Señor crea el plan de salvación,
crea una forma en que todos nosotros seamos salvos, todos nosotros seamos redimidos, rescatados y que podamos ser integrados en el Hijo y el Hijo mismo va a ser integrado en el Padre de tal manera que Él va a ser todo en todos. No sé si me voy a entender en eso. Pero lo que Dios quiere es que nosotros vivamos no en el Edén, hermano, hombre. Dios no quiere a usted darle el Edén. ¿Se acuerda aquel librote amarillo que les regalaban a uno? Unos señores de sombrillita. Sí. Y ellos decían que lo que ellos quieren es el Edén, el paraíso en la tierra. Yo no quiero el paraíso en la tierra. La gente que está esperando el paraíso en la tierra está esperando muy poco, hombre. Ya nosotros nos tienen prometidas cosas maravillosas. Entonces, querido hermano, mire, todo este proceso de bautismos es un proceso en el que Dios quiere ir trabajando con nosotros paso a paso. Primero nos limpia con su sangre. Después nos sella con agua y nos saca del mundo. Después nos sella con su Espíritu Santo. Después, a través del bautismo en fuego, nos purifica. A través del bautismo en el cuerpo nos da función. ¿Y todo esto para qué? Para que siendo nosotros el cuerpo de Cristo, tipo Eva, podamos entrar como costilla al cuerpo de nuestro amado. Y una vez estemos allí, nosotros mismos vamos a ser metidos dentro del Padre. Qué ambición más tremenda la que estoy hablando esta noche. Pero justamente esto es lo que tenemos que hablar. Los bautismos no es para que, hermano, ya cumplí, ya estuvo. No, el bautismo, todos los bautismos tienen funciones, hermano. Si tú te bautizaste, como decía el hermano Ricardo, como los patos, que lo meten al agua y salen secos, que te empiece a hacer efecto el bautismo. Cualquiera de los bautismos, hermano, porque a ti te pueden meter en la piscina olímpica, pero si tú no te dejas que te haga efecto, no vas a recibir los beneficios. El Espíritu Santo te puede rodear, pero si tú no dejas que Él haga la obra, no vas a tener los beneficios. El fuego puede estar sobre ti, te puede estar purificando, pero si tú no te dejas, querido hermano, Dios está haciendo su obra. Ahora el asunto es que tú te dejes. Y voy a terminar con esto. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra, la va a terminar. Y yo creo que eso es lo que queremos nosotros, ¿verdad? Ser como Él es. Y esta es, creo que, la visión final. Y se lo dejo de tarea. Mire cuál es el propósito que Dios dejó para nosotros y lo va a entender porque dice que nosotros fuimos creados para parecernos a Él. Y aquel salmista decía que Él no va a estar tranquilo hasta que no despierte pareciéndose a Él. Entonces, queridos hermanos, dejemos que nos bauticen hasta tomar el color que Dios quiere que tengamos. Amén. Entonces, les agradezco mucho por el tiempo que me están regalando y vamos a dejarlo hasta allí esta noche y les invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles donde vamos a estar hablando precisamente la continuación de uno de los bautismos que es la Santa Cena. Pero también les invitamos a que hagan sus preguntas, que es muy importante para nosotros, porque de esa manera vamos a poder ser enriquecidos. Así que hermanos, que Dios les bendiga y nos vamos de la transmisión esta noche. Amén.